Hola, soy Carolina Flores Coy y he sido dos durante mucho tiempo, periodista y medium. Bienvenidos a este primer espacio de periodismo espiritual, a esto que he denominado el poder de la palabra. Hola, bienvenidos a un capítulo más del Poder de la Palabra. Como ustedes ya bien lo saben, somos el primer programa de periodismo espiritual en América Latina y en el mundo. Hemos traído distintos personajes con distintas facetas, enseñanzas diferentes, y hoy tenemos el súper placer de tener a un excelente actor, también director, muy reconocido, y que también viene a compartirnos una historia de vida increíble. Hoy nuestra entrevista es con Andrés Sandoval. Andrés Mauricio Sandoval tiene 40 años, nació en Medellín, Colombia. Es un reconocido actor, director, guionista, productor de teatro, cine y televisión. Su carrera ha sido inspirada por su familia, quienes se han destacado en el mundo de las artes. Es padre de dos hermosos niños a quienes ama profundamente. Ha participado en grandes producciones como Rosario Tijeras, Tres Milagros, Las Muñecas de la Mafia, Francisco el Matemático, la exitosa serie internacional La Reina de Flow, entre otras, donde se ha destacado por ser un actor versátil y muy profesional. Andrés representó a Colombia en el Festival de Cannes con su cortometraje Resurrección y posteriormente otros proyectos de largometrajes, obteniendo múltiples premios, entre los que se cuenta un Guinness Record. Asegura haber alcanzado el éxito y la fama muy joven y haberse equivocado en algunas decisiones, lo que lo llevó a encontrarse de cerca con Dios. Hoy se siente un hombre muy espiritual desde una posición libre, personal e individual. Carola, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Todo muy bien, Andresito, qué chévere tenerte, recuerda la palabra. Todos tenemos, mejor dicho, hoy te cedo el poder a ti. Pudiera pedirle permiso, obviamente, a tu espíritu, a tus ángeles, a tus seres de luz, a tus guías espirituales, a todas estas personas, seres sobrenaturales, externos que te acompañan, pedirles el permiso de que yo pueda entrar en tu corazón, pueda hacerte las preguntas adecuadas, pueda obtener respuestas indicadas para las personas que en este momento nos estén viendo. Tienes una historia de vida fabulosa, mucho aprendizaje. Tienes una carrera artística muy, muy grandiosa y también llena de éxitos. Y por eso hoy le pido permiso a todos estos seres que te acompañan, que te iluminan y que realmente te han acompañado durante todos estos años para crear este ser maravilloso que eres, para que me den la oportunidad de hacerte una excelente entrevista y para que también podamos entregar información poderosa a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias, te honro por estar aquí y ahora, y sobre todo porque nuestras almas se hayan encontrado. Muchas gracias. Andresito, bueno, cuéntanos un poquito acerca de cómo nació también la carrera actoral. Cuéntanos un poco acerca sobre ese trabajo que has manifestado durante todos estos años y que ha sido también una carrera en ascenso, igual, con subidas y bajadas, pero llena de muchísima magia. ¿Cómo arranca Andrés siendo actor? Bueno, yo creo que desde siempre y sobre todo por el lado de mi mamá y su familia, que hay, digamos, distintas vertientes artísticas. Entonces, Juan de la Cruz Henao, escultor, mi tío Víctor, músico, sobre todo un cantante, amante de la guitarra. Por el lado de mi papá también hay un tiplista muy conocido, ¿no? Gustavo Mota Beltrán. Digamos que desde muy pequeño siempre estábamos cantando o viendo manifestaciones como artísticas, y yo me fui más hacia allá desde el jardín. En el jardín eran teatro, 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 y yo como que al principio, yo siempre he sido muy más que tímido, introvertido. Entonces la gente pensaba que yo era tímida y me decían como, dale para romper esa timidez, y yo, timidez, yo me meto, solo que es que yo soy callado a veces, soy reservado, y desde muy chiquito era así, ¿no? Entonces me metí en el teatro, ya perdiéndole el miedo, pues, porque pues obviamente cualquier arte requiere de una técnica y yo no lo veía como un juego. Tal vez por eso creo que me enamoré de la actuación desde muy chiquito, sobre todo desde el teatro, porque era un juego, pero sabía que era un juego muy en serio. Y empecé a jugar y empecé a meterle seriedad a este juego y me enamoré.
llegó al colegio, en el colegio también los centros literarios por medio de los profesores de español, tuve talleres vacacionales en donde me encontré con Lina Yasso, ella fue como la primera persona ya que me empezó a decir, bueno, darle la espalda al público es chicharrón, este es el escenario, este es el proscenio, este es el foro, este es no sé qué, yo como que empecé ya a darme una idea mucho más concreta de lo que es el teatro, y ya con el tiempo dije, no, estaba entre ser estrella de rock, o futbolista, o arquitecto, obviamente mis papás, arquitecto, ¿no? Pero bueno, fui como creciendo y de a los 17 dije, no, yo quiero ser actor. Me empezó a llamar la atención el tema de la actuación. Yo tuve un grupo de música en Medellín y me empezó a gustar mucho el público. Me acordaba de niño cómo era manejar el público en el teatro, cantando. Y de ahí volví, tuve esos flashbacks al jardín, ¿no? A cuando era Simón el Bobito, a cuando era Rin Rin Renacuajo, a cuando era no sé qué. Y yo dije, a mí me gusta el público. Tal vez no para cantar, aunque me gusta cantar, sino de pronto para actuar. Y a los 17 años dije, me voy a ser actor. Entonces, ahí conocí al profesor de teatro, Pedro Poveda, y con él fue ya una cosa, una mística. Empecé a entender la mística del teatro con Pedro, en Donde Ronald. Entonces, como que aproveché el tiempo que él estuvo ahí, ya después él se fue, y como que le perdí el gusto a ese lugar, y me hablaron de Rubén Di Pietro, del argentino, me fui, y ahí me quedé por muchos años. Pasé de ser alumno a ser asistente de dirección, a ser director, a trabajar las luces, el vestuario, el maquillaje, a escribir teatro, a dirigir también, a codirigir. Finalmente me metí al cine y terminé dirigiéndolo a él, incluso también en el mismo cortometraje que pudimos llevar a Cannes a la esposa de Pavel Novitsky, a Ania Novitska. Entonces fue una experiencia buenísima poder dirigir a tu profesor, a una profesora tan reconocida, luego pasar a dirigir a un maestro que fue pues, Santiago García, que en paz descanse, en otro cortometraje. En fin, digamos que empecé a llenarme de una cantidad de información y cada vez sentía que me quedaba pequeño como, no, ya actúo aquí, ya, ahora dirigí, ahora escribo, ¿no? Y todo realmente fue para darme a entender que yo quería era darme a conocer realmente desde lo espiritual. Y empecé a entender la actuación como un medio para comunicarte con los demás y para mostrarle a los demás que hay cosas mucho más importantes que la fama, que el reconocimiento, que el dinero, que es importante, pero que realmente no lo es todo. Y es que cuando tú eres talentoso, de repente empiezan a abrirse posibilidades que si tú no estás preparado, pues te vas por esos caminos. El ego, ¿no? Sí, el creerse más que los demás, el pasar por encima de los demás creyéndose en, sí, ¿no? Los vicios, una cantidad de cosas que ahí empezó realmente el trabajo verdaderamente de conocer qué es ser actor, y yo se lo pedí a Dios. Yo le dije, yo quiero hacer todo esto para entender qué es ser un mejor actor. Hoy en día no sé si se viene en pedirlo, pero mentiras, ha sido un camino durísimo. Han sido 10 años desde que le dije a Dios, ayúdame a entender realmente para qué soy actor. No creo que yo haya venido a este mundo simplemente a ser protagonista, a ganar dinero, a pasar a los vicios, a ser un egocentrista y ya, no creo. Y bueno, empezó a apretarme la tuerca con toda y empezó a apretarme y apretarme y apretarme y ahí vamos. Digamos que has tenido muchísimos aprendizajes, obviamente, en esta carrera, pero qué interesante poder tocar ese tema espiritual a través de una profesión y sobre todo de un arte. ¿Cómo crees que, o sea, cómo se relacionan estos dos grandes temas, esta profesión y la espiritualidad? Yo creo que todo arte como tal es una manifestación del espíritu, ¿no? Es algo que va realmente ligado al alma de cualquier intérprete, ya sea músico, ya sea escultor, pintor, bailarín, actor, lo que sea. Entonces desde ahí es saber más bien entender desde el principio que tú eres una herramienta. Eres una herramienta para transmitir emociones, para transmitir sensaciones y mensajes. Entonces, claro, uno de repente cuando no tiene claro eso al principio se mete a las locas y panochas a, venga, ¿cómo es que es esto? Yo quiero ser famoso, yo quiero eso, ¿no? Y se le olvida a uno
o no tiene claridad uno de eso hasta que llega una persona que te dice, eso no es por ahí. En mi caso fue el profesor Pedro Poveda. Pedro Poveda a mí me enseñó la mística del teatro y era como, una cosa es la televisión y sus mensajes, otra cosa es el cine y sus mensajes, otra cosa es el teatro y sus mensajes. Y yo tenía claro que yo no quería hacer televisión, yo quería era dedicarme a hacer teatro. Y durante mucho tiempo incluso presentaba obras de teatro, iban directores de casting a buscarme para actuar en televisión y yo les decía, no me interesa. Y todos los compañeros eran como, no sea tan bruto, hermano, usted le están ofreciendo lo que todos queremos, además es plata. Y yo era como, sí, pero el teatro, bueno. Llegó un punto en que ya empecé a crear grupo de teatro, en que además empecé a comerme el cuento de que era buen actor. Porque además todos me decían como, no, usted tiene un talento, usted es un pelado súper pilo, no sé qué, y yo tendría 18, 19 años, ¿no? Entonces, claro, esa edad, a ti te dicen eres el mejor y uno, ¿será que sí? Y empecé a comerme el cuento y empecé, ¿no? Entonces con el grupo de teatro, claro, ya teníamos algunas necesidades económicas, entonces dije, no, pues voy a aceptar cosas en televisión y empiezo a mantener el grupo de teatro y empiezo a hacer mis películas y empecé a meterme en televisión y empecé a comerme el cuento y a comerme el cuento y se me fue olvidando pues como este tema de... Y me daba cuenta que aquí no hay un teatro también muy profundo y las pocas compañías que sí tienen digamos un mensaje profundo son grupos de teatro por allá que dejan pues... Entonces uno dice, no hay derecho, ¿no? Y digamos que las mejores obras de teatro son las más cómicas, entretenidas, para el divertimento y el chiste fácil, no sé qué, y en eso sí yo he tenido claro no querer hacerlo, ya suficiente en la televisión. Entonces, nada, me fui metiendo allá y me di cuenta que efectivamente lo espiritual está desde el teatro, pasando por la televisión, por el cine, por todo, y hay que saberse cuidar muchísimo, porque evidentemente uno es una herramienta para desde su arte poder transmitir algo al espíritu de los demás, pero puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo cómo te estés dejando convencer de ciertas cosas que a veces tú ni te das cuenta. Te has tocado algo súper lindo y es justamente transmitir esas emociones. El actor como una herramienta espiritual, como poder desarrollar, impactar esa energía también, ¿no? Porque cuando vemos un actor que sale en teatro, pues es la energía, ¿no? Se siente como el poder que tiene esa persona o ese grupo de personas y que realmente llegan a tocar las fibras más delgadas del corazón de uno. ¿Cómo seguir o cómo no desviarse más bien de ese gran propósito que yo creo que al principio lo identificaste muy fácil, pero con el tiempo se te desbordó? También es fácil que se desborde, ¿no? Porque pues el reconocimiento, la fama y todo esto se vuelve como una nube que va cerrando como ese inicio, ese principio, ese propósito inicial. No, pero también no hay que desconocer las cadenas, por ejemplo, generacionales, ¿no? Uno trae una cantidad de cosas, una cantidad de historias que si tú no has sabido, no sé, cómo entender, manejar, trabajar y poder como transmutarlas, eso sumado a lo otro, eso es una bomba atómica. Aparte de eso, los errores propios de la edad, ¿no? Entonces, digamos que yo fui muy joven, entré al teatro, pero muy joven también tuve una personalidad encabritada, ¿no? Entonces yo quería conocer esto y conocer esto y conocer esto y hacer esto y hacer. Entre más me equivocara, mejor. Y tuve también profesores que no daban los mejores consejos. Digamos, muchos compañeros de estas lides conocen de lo que estoy hablando y es como, váyase básicamente a buscar lo que es ser un artista maldito, ¿no? Como los poetas malditos, ¿no? Todos estos poetas o esta gente que quiere buscar las profundidades del alma, pero desde lo más oscuro, lo más negativo, lo más no sé qué, para de ahí aprender a transmutar y entonces saber que por ahí, ¿no? Pero no nos guiaban de alguna manera de la mejor forma para uno entender que eso es delicadísimo. Claro, estás jugando con fuego. Y mi personalidad, si me decían, tírese a ese barranco, se va a poder romper de pronto una pierna, pero va a haber la experiencia de aquí y allá. Me iba tirando de una y racata, si algo me ayudaba para ser mejor actor, yo lo hacía. Pues claro, terminé metiéndome en una cantidad de cosas extremadamente complejas, oscuras, lugares en donde ya llegaron compañeros y compañeras de mi época a decirme, no, hasta allá yo no, hasta acá te dejo, y ya, gallinas, claro, y me doy cuenta y digo, uy,
qué locura cuando uno se deja llevar por una cantidad de cosas para supuestamente hacer bien las cosas y realmente no es por ahí. Hacer bien las cosas y es ahí la respuesta concreta de poder como cohesionar ese artista con el hecho espiritual es primero conocerse a uno mismo. Y yo no me conocía a mí mismo, yo me retaba a mí mismo porque me las creía que podía hacerlo todo, desde un ego bastante inmaduro y sí, bastante encabritado. Me equivoqué. ¿Te arrepientes de algo? Yo me arrepiento de no haberme conocido a mí mismo antes de haber entrado, por ejemplo, a estudiar con ciertos profesores. Me arrepiento de no haberme conocido a mí mismo antes de dar muchos pasos para tener, por ejemplo, relaciones emocionales, sentimentales, ¿no? Porque hasta en eso, entonces, tú tienes que descubrir la forma de, por ejemplo, si tienes un personaje de una persona que está en medio de un trío, ¿no? Un trío amoroso, tú tienes que descubrir el dolor de no sé qué, no sé qué, tienes que dejarte llevar, incluso esa sensación de destruir matrimonio o de no sé qué, o tanta. Pero ojo, porque obviamente te van a echar la culpa después de que tú dañaste el matrimonio, no van a decir nada de la otra persona que destruyó también tu matrimonio por estar contigo. O sea, era una cantidad de cosas que yo en mi cabeza era como, qué interesante todo esto, claro, eso me va a ayudar con esta clase de personajes, ¿no? Y me metí a hacer una cantidad de cosas, pues obviamente consensuado con las parejas del momento, ¿no? Y pues sí, hicimos mucho daño, nos hicimos mucho daño, entonces no sirve de nada. Entonces sí, me arrepiento de no haberme conocido a mí mismo y de tener más fortaleza para decir, esto no me conviene, meterme en esto no me sirve, estar con esta persona nunca en la vida, sí. Tuviste una época o una etapa en la que tenías que ser un personaje de calle, era un homeless, ¿sí? Te metiste en la calle, experimentaste para vivir el personaje. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos, porque siento que el Andrés del pasado no tenía límites y como no tenía límites, podía llegar hasta lo más profundo, como lo has dicho, para conseguir esa emoción, ese sentimiento y reflejarlo a través, ya sea de las pantallas o a través del teatro. Sí. Que yo entiendo que es muy el ejercicio de ¿y cómo se sentiría la persona si pierde un hijo? ¿Y cómo se sentiría si el marido la deja? Y uno tratando de sacar esa emoción, pues llega a experimentar ciertas cosas. ¿Qué pasó con ese personaje? Claro, yo creo que particularmente con ese personaje, bueno, digamos que resumo todos los personajes en una gran respuesta que me dio alguna vez un profesor de teatro. Y fue como, o sea que usted no tiene límites para la investigación de sus personajes. Casi lo que me decías ahorita, los no límites. Y yo, efectivamente, me dijo, ok, entonces, si digamos usted tiene que meterse en este trío amoroso, usted entra realmente en un trío amoroso y entre ustedes dos destruyen el matrimonio para ustedes estar juntos y después, gracias, era para un personaje, yo pues ya lo he hecho y pues sí, también la vida es de no sé qué, no sé cuánto. Me decía, bueno, y entonces si le toca interpretar a un asesino, ¿qué? Y yo, no, pues ahí sí hay un límite. Y me dijo, ay, ¿por qué ahí sí? ¿Por qué tan conveniente con esas situaciones? Y ahí entendí que, claro, es lo que a uno le convenía en su espíritu loco de querer, claro, tener todas las chicas y todo el dinero y todos los vicios y dañar y destruir y para entender, no sé qué cosa. Pero entonces, claro, si me toca ser un asesino, entonces voy a matar a alguien, ¿no? Si me toca ser de un violador, entonces voy a violar a alguien. Y cosas que dije, uy, y ahí empecé a entender poco a poco, que claro, está bien hacer el ejercicio de campo y me pasó con este personaje de habitante de calle. Yo hice 2 habitantes de calle en mi vida, específicamente en la época en que tú me dices, me fui hasta la calle, compartí con habitantes de calle, incluso vicio con los habitantes de calle y yo me sentía que ya era un habitante de calle, hicimos el cortometraje súper bien, mejor dicho, el cortometraje nunca salió a la luz. Entonces, y años después hice otro habitante de calle en donde ya teniendo límites, ya simplemente yo iba, hacía mi trabajo de campo, estaba con ellos, los alimentaba, escuchaba sus anécdotas, estuve en fundaciones en donde ayudé a algunos, entonces aprendí desde otra perspectiva a interpretar a ese personaje. Entonces creo que se llama madurez. Andrés, has pasado por, mejor dicho, por todas las facetas, la experimental, el joven sin límites, el joven con egos, el joven quizás con vicios y con adicciones.
Pero ¿cuándo hay como ese doblez? ¿Cuándo hay como esa ruptura de vida de Andrés del antes y el después? A mis 32 años, saliendo casualmente de una situación en la que estaba en una relación que pues, empezó muy mal, empezó básicamente así, destruyendo un matrimonio, en donde pues, todo estaba muy complejo desde el principio y en donde estaba, digamos, compartiendo experiencias con personas que aparentemente se mostraban de una manera y realmente no eran de otra manera y nos confundimos todos con todos y entonces fue un problema terrible y además con vicio y además con... Llegó un punto en que ya llegué hasta el borde en decir, lo tengo absolutamente todo y estoy vacío. Entonces intenté quitarme la vida incluso y ya cuando me di cuenta que estaba en eso dije no más, yo tengo que llegar a donde nunca pensé volver y es a donde Dios. Yo desde muy joven, a mis 14 años le dije a Dios, bueno Dios, yo no quiero ser un hipócrita como la mayoría de los que creen en ti, yo no quiero pecar y rezar y luego empatar, yo voy a empezar a vivir la vida loca y lo voy a hacer de verdad, quiero que me acompañes, pero ni vuelvo a la iglesia, ni vuelvo a rezar, ni voy a orar, ni voy a estar absolutamente, porque no quiero estar que hice y la embarré, no, la voy a embarrar con toda. Y tú me vas a ver, si existes me vas a ver, y si no, pues chaolín, no voy a ser hipócrita como los demás. Y me alejé de Dios con toda y me volví un ateo, pero incluso perseguidor de cristianos, y yo conocía muy bien sobre, pues sobre los cristianos, y empecé a atacarlos, y me daba cuenta que no tenían ni idea de nada, y me daba cuenta que la mayoría eran súper falsos, y yo era como, por eso es que prefiero ser el loco que soy, de frente, soy así, tan listo. Pues resulta que, claro, como yo no tenía esa guía espiritual ni de mi casa, ni de alguien, ni de mí mismo, porque uno llega a un punto en que ya no le puede adjudicar la culpa a nadie más sino a uno mismo. Entonces empecé a entender que, pucha, no, ya, si no lo tuve en la casa, pues no lo tuve en la casa, si no lo tuve con los profesores, pues no lo tuve, si no lo tuve en amigos, pues tampoco, pero soy yo el que tengo que empezar a buscar a Dios otra vez. Y ahora, en esa época tenía 32 años, dije a mis 32 años, si no busco a Dios, me voy para el carajo. Y empecé a buscar a Dios. Entonces llegué primero por la iglesia evangélica y empecé a compartir con el culto de mi mamá y no sé qué, porque ella se volvió cristiana después de mucho tiempo. En mi casa siempre como que reinó el ateísmo, ¿no? Mi papá ateo, mi mamá como que se le fue pegando a mi papá y entonces como que nunca había, de repente en el colegio, pero pues como en mi casa había mucho ateísmo, yo llegaba al colegio a burlarme, ¿no? Entonces llegó un punto en que ya fue cuando, chao. Pero entonces mi mamá se transformó, mi papá va en proceso. Y yo me di cuenta que yo también tenía que hacerlo. Y bueno, pues empezó ese cambio. Empecé primero con mi mamá, después conocí a un grupo de personas, básicamente era un grupo de mujeres muy entregadas al catolicismo. Y pues ahí me quedé 10 años y... En el catolicismo. En el catolicismo. Yo todavía soy cristiano católico, pero ya lo entiendo desde una forma en donde me di cuenta que es peligrosísimo cuando das con gente que tiene a Dios como caballito de batalla, ¿no? Pasa en todas las religiones, en todas, pero a mí me cogió en el catolicismo, en donde un grupo de gente que incluso hoy está haciendo cosas extremadamente fuertes para dañarme y yo le sigo entregando a Dios como lo dejo en tus manos, para algo será. Sé que tengo que pagar muchas cosas que hice en mi pasado, ya llevo 10 años pagándolo, entonces, ¿hasta cuándo será? Ya llevas 3 años con Ya, no más, exacto. Andresito, hablemos de la religión justamente como ese caballito de batalla. Bueno, primero, ¿cómo uno se puede reconciliar con Dios después de tantos años de abandono? Entendiendo que por ser un muy buen ser humano o por tener una relación perfecta con Dios, eres espiritual. La espiritualidad va mucho más allá de eso. La espiritualidad te conecta a través de la materialización, te conecta a través de tu ser realmente individual. Pero también entiendo que muchas religiones pues han usado también el nombre de Dios para hacer distintas cosas, ¿sí? Para crear grupos enormes, incluso adictivos a la palabra, porque también sucede. Pero aquí me gustaría saber, uno, ¿cómo te reconciliaste obviamente con Dios de manera individual? Y dos, ¿cómo terminaste
envuelto justamente como en esta religión donde seguramente viviste muchas cosas que a lo mejor no querías en ese momento, pero que finalmente te terminó absorbiendo? Yo siempre le he tenido pánico a la religión porque la religión no está entendida desde su, digamos, etimología. La religión significa, viene de religare y significa reunir. Entonces es básicamente eso, pero cuando uno habla de religión ya está uno en el culto o en el no sé qué, no. Entonces a mí me daba miedo reunirme porque ya había tenido muchas experiencias desde niño con personas, entre comillas, súper religiosas, pero poco espirituales. Y desde muy pequeño entendí la diferencia entre ser religioso y ser espiritual. Y más aún cuando la persona no es solo religiosa, sino que aplica la religiosidad, ¿no? No es la religión, sino religiosidad, que eso ya es un fanatismo que uno dice, uy, ¿qué es este nivel? Entonces, Dios siempre estuvo ahí. Es uno el que le abre las puertas, es uno el que necesita entender, es uno el que debe dar el paso, ¿no? Dios está ahí todo el tiempo, está pendiente de que tú vengas y incluso Él te acompaña y te cuida y te protege y tú todo el tiempo le estás criticando como, pero ¿dónde estás? Pues aquí estoy, todo el tiempo he estado ahí. Entonces, el tema de la religión también con la espiritualidad, yo tengo muchos amigos de distintas religiones, incluso tengo amigos completamente y confesamente ateos y son más espirituales que muchos que supuestamente van a iglesia todos los domingos y no sé qué, no sé cuántas. Entonces uno dice, no es un tema de religión, es de espiritualidad y la espiritualidad no responde solo a un dogma o a una forma a un credo. O sea, la espiritualidad es mucho más allá, incluso Dios. A Dios no lo pueden encasillar en ningún culto, en ninguna religión, en ningún nombre, no que Jehová, que Yahvé, que etc. O sea, es pero tan grande que no sé si se pueda encasillar. Y eso es lo que uno no entiende. Por eso uno vive tan limitado su vida. Uno vive limitado a lo que tengo que ganar para pagar tanto y tantas cosas, porque si no, entonces me deudo, entonces me limito porque esto y porque lo otro. Entonces, si yo no hago esto, entonces no. Entonces, uno es el que se limita y Dios es ilimitado. Entonces, a eso voy en que no hemos entendido el mensaje. Incluso si me voy a hablar específicamente del cristianismo desde Jesús, ¿no? Yo digo, hombre, el man vino a hacernos cambiar una forma de ver todo, incluso fue como dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo vengo a que ustedes dejen de vivir incluso del dinero, que vivan de, yo les doy, o sea, el Padre les da todo, les da tierra que les da alimento gratis, les da agua para beber gratis, les da, todo lo tienen gratis, pero como todo lo hemos dejado privatizar y nos hemos dejado esclavizar y manipular, y entonces incluso a veces también manipulamos y esclavizamos, y entonces es un juego ahí porque estamos inconformes. Y es ahí donde no he podido entender cómo no poder entender la conformidad de un Dios que nos dice hay que vivir conforme a lo que eres, incluso conforme a la palabra. Entonces no hacemos la palabra carne, repetimos como logros y no, Padre nuestro que está en el cielo, y ya, pero no lo vivimos. Es muy complejo. Digamos que estaba en ese momento en donde ya le dije a Dios, ya me equivoqué Dios, de verdad, lo reconozco, aquí estoy, ayúdame, listo. Y llegaron este grupo de personas como ¿no? Y de repente me vi en una situación en donde empecé a rechazar trabajo, por ejemplo, en donde no solo empecé a rechazar trabajo porque sí, sino que supuestamente era para crear un proyecto más grande, un proyecto espiritual para salvar vidas y no sé qué. Y entonces pues se creó ese proyecto, mientras tanto yo rechazaba trabajos y mientras tanto yo me daba cuenta que este grupo de personas lo que quería era aprovecharse de la situación, de lo que yo estaba hablando, de mi imagen para ellos gestionar más cosas, para lograr otras cosas, para tener incluso más seguidores, para más vainas. Y yo era como, pero ¿qué es lo que está pasando? Ya después, ya no era tan sutil el tener que dejar el tener que dejar los trabajos, o el tener, no, ya era una cosa de casi que obligado, literalmente, no, casi no, obligado, porque si no, todo era una forma de manipulación que además tenían, incluso al día de hoy tienen cómo manipularme, aprovechándose de mi pasado.
Entonces usan mi pasado, estas personas que supuestamente súper cercanas a Dios y no sé qué. Incluso algunas de estas personas son benefactoras de los caballeros de la Virgen, ¿no? Y yo estuve incluso en una de estas sesiones en donde fueron caballeros de la Virgen y llevaron una Virgen grandísima y eso, vela por aquí, vela por allá, y eso se arrodillaban y no sé qué. Pues resulta que hoy en día dos de esas personas que son abogados terminaron incluso en contra mío en una gestión que gracias a Dios pues pude demostrar que no era lo que estaban diciendo por ahí, pues fue a mi favor. Pero enemigos, enemigos, enemigos. Y yo me quedo como, uy, ¿dónde está Dios? ¿Dónde quedó la Virgen? ¿Dónde está? ¿No? O sea, horrible. Pero, ¿y qué crees acerca de eso? O sea, ¿qué crees de las personas que justamente usan el nombre de Dios como excusa? O sea, excusa para hacer muchísimas cosas. Además que vivimos en un momento histórico donde es muy fácil recaerle la responsabilidad a las demás personas. Sí. Entonces es muy fácil decir que en nombre de Dios. No, es que no digas nada en nombre de Dios. O sea, tú cómo estás actuando y desde dónde estás actuando. Desde el amor, desde el deseo, desde el miedo, desde dónde estás actuando. ¿Para hacerle daño a alguien? Pues ahí no está Dios. Desafortunadamente hay mucha manipulación espiritual, mucha, y yo lo que estaba buscando, por ejemplo, en ese momento era desesperadamente una comunicación con Dios. Tenía sed de Dios y este grupo llegó a suplirme esas necesidades y pues bueno, vamos a ver si es por ahí. Evidentemente supieron encaminarme y llevarme hasta un punto en donde ya después cualquier cosa que yo diga se usaba en mi contra y se volvió muy difícil. Se me cerraron muchas puertas en el medio, por ejemplo. Dejaron de darme trabajo como actor, dejaron de, digamos, mis trabajos como director, que en ese momento estaban llegando a festivales importantes, se quedaron quietos. Ya solo me veía metiéndome en fundaciones, por ejemplo, fundaciones espirituales, una católica, por ejemplo, que hoy en día me defiende a capa y espada, pues porque conoció a las otras personas y se dio cuenta del nivel de manipulación. Digamos que me tocó empezar a vender incluso absolutamente todo. Yo venía en una cosa como actor, como director, económicamente, como, o sea, no, la gente me veía, era como, wow, queremos llegar allá. Y siempre estuve, digamos, rodeado de mucha envidia, pero mi talento hacía que nada pasara, como que permanezco. Cuando lograron alejarme de los medios, los que me tenían envidia dieron pasos adelante y hoy en día ya es como, chao. Entonces es muy difícil, digamos, lo que está sucediendo hoy porque hay un daño reputacional muy fuerte, pero muy fuerte y están diciendo cosas extremadamente difíciles, mucha calumnia, mucha injuria, mucha mentira. Me ha tocado hacer incluso videos en mis redes sociales como, hey, están diciendo por ahí esto de mí, pilas. Además era supuestamente gente muy cercana, gente que además para muchas otras personas quedaron, porque además era el mensaje que yo de alguna manera daba en esos momentos para evitar escándalos, para evitar peleas, para muchas cosas, pucha, tenía que darles gusto de alguna manera para evitar problemas. Hoy me arrepiento de no haber tenido, digamos, como más berraquera para decir, no, punto y chao. Así me manipules con eso, con lo que más me duele en la vida, no me importa, ¿no? Bueno, no fui capaz. ¿Cuáles han sido como esas cosas que han puesto en tela de juicio, Andrés? O no solamente en tela de juicio, pero que digamos que han inventado y te han puesto, sí, como en la cuerda floja. Claro. Cada vez lo que se escucha es que Andrés, no sé, Andrés, por ejemplo, intentó abusar de la niña mayor de tal persona que hace parte de la congregación, que incluso hace poco tuvimos una audiencia en donde pues están tratando de decir una cantidad de cosas y yo lo que yo siempre digo, bien, que hablen, pero también que comprueben, porque es que, como dice uno de mis abogados, pues es que al hecho la prueba, ¿no? Al dicho la prueba. Eso no puede ir por ahí. Me han intentado meter cosas en fiscalía, una cantidad de cosas que mis abogados llegan y dicen, ok, ahí están los escritos, listo, aquí están las pruebas. Y tienen que desmontar todo. Y ganamos medidas de protección a favor y digamos que ganamos estamos ganando cada vez más cosas, pero digamos que allá cada vez más personas creen esas versiones y ni siquiera sin escuchar a la otra versión. Entonces uno se queda como, a ver, un momento.
Y ahí es donde vengo con lo de la manipulación espiritual. Son personas que manejan muy bien el tema espiritual y están metidos en el medio artístico donde la espiritualidad escasea. Entonces, hay un falso entendimiento de la espiritualidad, ¿no? Entonces, creen que cargar unas cuantas piedras, tocar unos cuantos cuencos y meditar todo el día es espiritualidad. Y no, ya está comprobado que la espiritualidad es realmente, por ejemplo, servir. En el servicio tú encuentras más espiritualidad que en andar buscando a ver si algún día levito, algún día voy a levitar, o respeto, pero hay una falsa creencia de una nueva era de lo que significa ser espiritual. Y lo que se volvió es un tema de moda en donde pues son negocios que pululan. Y pues, entonces, ellos se aprovechan de esto, estas personas que están en el medio se aprovechan de la falta de espiritualidad en el medio artístico y empiezan a hablar desde una cosa y un amor de Dios que uno es como, oh, yo quiero ese mismo Dios. Y cuando ya tienen lo que quieren y te cogen, boom, empieza el martirio. Y eso fue lo que me pasó. Me enamoré supuestamente de un amor de Dios que me estaban vendiendo y de amor no tiene nada y de Dios menos. Y hoy lo están viviendo mis hijos, lo está viviendo mi esposa. Mi esposa pudo, por ejemplo, más que defenderme, como comprobar todas las mentiras que están diciendo, porque tiene también familia de ella en el medio, que trabaja en el medio, y fue como, sí, yo sé lo que escuchaste, tranquilo, mírate, estas son las pruebas. Hemos tenido que desmentir incluso personas que le escriben a cercanos nuestros, pensando que no nos conocemos, y todo lo que escriben lo cogemos y ¡ting! Gracias por esta información al abogado, y después llamamos a las personas y hola, ¿qué es lo que estás diciendo? Es el colmo lo que estás haciendo. Y yo, ojo, que pronto te llega una notificación de denuncia por lo que estás diciendo, porque si no me traes pruebas de lo que estás diciendo, ¿por qué lo dices? Las personas, menos mal, algunos que son más inteligentes, terminan como, perdón, no, qué pena, es que esta persona nos dijo esto y esta persona tan, y yo así, por eso, lo que te dijo, mira la prueba, lo que te dijo, mira la prueba, lo que te dijo, mira la prueba. Entonces, por favor, please, estás dañando un hogar, estás dañando personas, entonces pilas con lo que dices. Y Andrés, pero me parece que es súper retador lo que te ha pasado. Es absolutamente retador, porque en lo que tú me has manifestado en este momento, pues te entiendo que, o sea, no te han tratado de ladrón, o no sé si de ladrón, pero de abusador. De todo, de estafador, de abusador, de violentador, de una cantidad de cosas que, mira, yo llevo 10 años en donde pasé ciertas etapas, en donde cometí algunas equivocaciones que llegaron hasta cierto punto, no hasta el punto en que otras personas empezaron a elevarlo, que me llevó incluso a fiscalía, a tener que desmentir, ¿no? Sí, ha sido todo lo que dicen estas personas, que además es un grupito, como te digo, de personas supuestamente católicas y supuestamente religiosas y supuestamente espirituales, es terrible. Le están cerrando las puertas a un hombre que tiene juventud todavía, tiene talento, tiene muchas ideas, aparte de eso es papá, entonces están afectando también directamente la manutención de los niños. Menos mal, digamos, en mi esposa he encontrado una persona que vamos para adelante y con toda, o sea, vamos a salir adelante, vamos a guerreárnosla, y pues también yo me muevo por todos lados. Pero mucha persecución, Andrés. Muchísima persecución, mucha envidia, mucha rabia, muchos celos, mucha ira. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que las personas, bueno, que este grupo específico de personas, digamos, que se ha ensañado en contra tuya? O sea, ¿cuál es el aprendizaje? En el fondo de tu corazón, Andrés, ¿tú qué crees que sí, el gran aprendizaje de todo esto? ¿Y por qué te pasó eso a ti? ¿O por qué te está pasando? ¿Por qué te eligieron? Porque actores hay muchos, pero obviamente yo lo siento en este momento. Andrés tiene su magia, Andrés, porque es luz, sí, definitivamente porque eres luz. Entonces, pero ¿por qué crees que te han atacado tanto? Bueno, primero ya tengo la claridad de que este grupo de personas sufre de muchos vacíos, tiene unos traumatismos de infancia terribles, han tenido que aprender a generar unos personajes para poder defenderse de muchos ataques, y la mayoría de ellas manejan un narcisismo que no les deja ver la realidad, ¿no? Pero Andrés, ¿tú qué les moviste? ¿Cuál fue ese encendido, ese off que le hiciste a las El personas? quitarles la máscara. Cuando llegué yo a desmentir lo que estaba pasando ahí, ya no podía, ya no había vuelta atrás, y yo dije, y ya me clavé el cuchillo, pero no me puedo seguir dejando manipular porque me estoy muriendo en vida. Entonces, cuando empecé a arrancarles la máscara y con argumentos, y que empezaron a quedarse como, ya fue como a atacar,
porque no queremos que nadie descubra nuestra realidad. Y empecé a descubrir cómo otras personas sí habían descubierto digamos, esas personalidades, pero prefirieron evitar y se quedaron callados o se dejaron quitar del camino y aplacar. Yo dije, no estoy solo, también tengo hijos y están sufriendo una enajenación incluso parental brutal, donde pues menos mal mis hijos también reconocen en mí un papá con el cual quieren estar y quieren compartir, ¿no? Pero pues esperemos a ver qué pasa, porque este grupo es bastante influyente y mueve muchas fibras y muchas personas que saben cómo mover las fichas, y pues yo me he podido defender. ¿Cuál es esa recomendación para las personas? Porque hay muchos que están desesperados buscando a Dios, y lo que tú dijiste toca mucho el corazón cuando una persona llega a hablar de Dios, a hablar de una manera tan significativa de Dios, como con tanto poder. Pues uno termina enamorándose, digamos que haciendo match con esa persona y creyendo que quiere recorrer sus mismos pasos o ir por ese mismo camino para encontrar a ese mismo Dios y que se le aparezca a uno. Pero ¿cómo uno tratar de evitar ser pescado por este tipo de grupos y más bien centrarse en el amor propio y en ese encuentro de Dios real y natural, pero individual? Lo acabas de decir, es primero conocerse a uno mismo. Si tú te amas a ti mismo, puedes encontrar el amor después o permitirte encontrar el amor en la otra persona con la cual vayas a decidir compartir. Es una decisión doble. No es que alguien decida por ti. Pero cuando tú no tienes ese amor propio, deciden por ti y te quitan la voluntad y tú no te das cuenta. Cuando ya te diste cuenta, era realmente como una ilusión. Y cuando te quitan esa ilusión, es como, uy, ¿qué pasó? Y ahí ya cuando empiezas a ver la verdad, el trauma es terrible, y conozco casos de personas que se han suicidado por eso, por la manipulación espiritual, porque es terrible, pasa en todas las religiones. Si yo fuera una persona débil, yo de repente ya ahora sí hubiera concretado lo que empecé hace 10 años, era buscar quitarme la vida, ¿no? Porque hoy sí estoy viviendo cosas que yo digo, Dios mío, esto es muy tenaz, no sé si pueda aguantar. En esa época no hubiera aguantado. Hoy tengo a Dios y es como otro golpe más, vamos para arriba. Otro golpe más, vamos para arriba. Me cerraron otra puerta, no importa. Algún día esa persona va a entender la verdad, va a conocer, va a decir, qué pena, Andrés. Y hay otras puertas que se me empiezan a abrir, ¿no? También hay que ver las unas por otras, se me empiezan a abrir puertas. Pero lo primero, para responder tu pregunta, es conocerse a sí mismo, es tener mucho cuidado también con esas personas que te abordan con Dios. Si tú encuentras una persona que realmente te hace sentir una espiritualidad y una paz, una luz, sin necesidad de hablar de Dios, ahí vamos bien. Si en el camino ya llegan a hablarte de Dios y tú empiezas a conocer su forma de ver a Dios, vamos bien. Pero si de entrada es como, no, mira, Dios me dijo ayer que eres tú el elegido, mira, Dios me está hablando en este momento, ahí lo escucho, es Dios, mira, Dios, el amor de Dios, mira, déjate abrazar, pero ahí sientes ese calor, ese es Dios, y no sé qué, no sé, no, yo les digo, pilas, salgan corriendo. Andrés, muchísimas gracias. Una súper entrevista. Es un tema que no hemos tratado, pero que se tenía que tratar aquí en este espacio. Bueno, nada, yo solamente los invito a que estén súper conectados, a que sigan a Andrés, su historia, a que le den a Andrés una oportunidad. Que le den a Andrés una oportunidad, lo queremos seguir. Trapear, hago tintos, jalo cable. Él sabe hacer de todo. No, pero en serio, te agradezco, Andresito. Yo creo que ha sido un excelente tema de conversación. Si ustedes están en búsqueda de Dios, también tienen que replantearse de qué manera pueden acercarse a Él. Y no equivocarse, ¿no? En este camino. Muchísimas gracias. Te honro de verdad tu presencia, tu energía, tu estar en este programa. Y a todos ustedes los invito para que estén súper pendientes cada 8 días, mejor dicho, los jueves a las 7 de la noche, un personaje distinto que quiere compartir una historia de vida diferente. Así que también a ustedes los honro. Gracias por estar presente y gracias por estar en el poder de la palabra. Gracias, Andresito. A ti, a ustedes.